por el cierre de Wall Street. Y tenemos ya con nosotros a Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, para analizar de forma técnica el mercado, para analizar todos los valores que nos quieran mandar. Por supuesto, pónganlo en el chat y Víctor, junto ahora a mi compañero José La Morena, irán analizando todo esto antes del cierre. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Primeras impresiones de lo que están haciendo los índices. Hoy se estrena el índice de volatilidad a un día de esas opciones 0 DTE. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué estás viendo? ¿Cómo notas los movimientos ahora en los índices? Llevan prácticamente sesiones en los que marean mucho y al final se quedan planos. ¿Qué zonas estáis vigilando desde Planeta Bolsa? ¿Qué tal, Javier? Y buenas noches a todos. Efectivamente, justo lo que has comentado, días en los que ya prácticamente 3-4 últimos días los índices empiezan a corregir y empieza la sesión un poco turbia, ¿no? Un poco quizás en ese menos 4, menos 5, menos 6. Pero es verdad que los índices están intentando recuperar prácticamente además a final de sesión. Y en esto estamos viendo ahora mismo al SP500, que prácticamente con la caída que tenía hoy no era muy elevada, porque sí que es cierto que estamos teniendo correcciones cerquita de los 4.100 puntos aproximadamente, pero ya volvemos a estar en torno a los 4.135. Primer punto interesante para el SP en gráfico diario, pues vamos a buscar la resistencia, que ahora mismo está mucho más cerca que obviamente los soportes de medio plazo. ¿Qué resistencia? Los 4.196 puntos, 4.200 puntos. Esa va a ser la primera zona conflictiva para el SP500 que va a tener que superar, que por cierto, dentro de los índices americanos es el que lo hace medianamente bien, porque lo hace muy bien el Nasdaq y peor ahora mismo el Russell 2000. Una segunda zona de resistencia la tenemos muy importante, ¿no? Una zona bastante a tener en cuenta, es estos 4.330 puntos. ¿Por qué? Porque precisamente venimos de una zona bajista durante todo 2022 y donde nos marcó el punto de inflexión precisamente en agosto fue en esos 4.300 puntos que no pudieron ser, quisieron ser pero no pudieron ser. Tuvimos un primer enfrentamiento a la media de 30 sesiones, que en ese momento la tenemos aquí punteada morada, era bajista, y ahora la situación ha cambiado porque técnicamente ya estamos algo mejor, hemos salido al menos de esa lateralidad y la media empieza a ser positiva, pero sí que es cierto que todavía nos queda ver una mejoría significativa, ¿no? para el índice del SP500. Mirando otros índices, por ejemplo el Russell, lo tenemos en la zona de resistencia, pero de su media de 30 sesiones. Por eso decíamos que aquí estamos mucho peor, o bueno, al menos peor, porque los 1.826 puntos es una zona donde necesitaríamos buscar una ruptura para en el medio plazo empezar a buscar zonas técnicas y chartistas de acumulación. ¿Dónde están precisamente esas zonas? Aquí, en los 2.035, donde vamos a activar claramente un doble suelo. Si rompemos estos 2.035 puntos, que todavía le queda, nos vamos a ir además a máximos. Y además tenemos aquí una especie de taza con asa que de momento nos anuló, pero igualmente siguen siendo estructuras interesantes. Si miramos un poquito los indicadores, el RSI de Mansfield, fundamental. ¿Cuál es el rendimiento del índice en el último año versus el SP? Y está en rojo, y eso significa que lo está haciendo peor. Por tanto, Russell ahora mismo es, en el caso de que alguno nos diese alguna señal de cobertura, alguna señal de dificultad, en el que abriríamos cortos. ¿Y qué tenemos en el Nasdaq? En el Nasdaq tenemos una estructura mucho mejor, todavía no mucho mejor que la que tienen otros índices europeos, obviamente, pero sí que estamos cerquita ya de los máximos, 13.581 puntos para el Nasdaq, cuyo primer apoyo son los 12.261, cuya primera resistencia importante ya batimos en los 12.900 puntos aproximadamente en este 3 de febrero. Y nos está mostrando aquí sí que en el último rendimiento de 52 semanas del último año lo está haciendo en positivo, lo está haciendo en verde. Tanto en los índices como en las acciones buscaremos siempre este tipo de gráficos en los que el Mansfield, en la que la comparativa a un año sea mejor que la de su índice o incluso la de su sector. Y es por ahí por donde se pueden empezar a buscar las fortalezas. Miremos también en Europa, por echar un vistazo rápido, IBEX, precisamente en zona de máximos
Anuales, 9.400 puntos, Víctor, es la primera zona. Sí. Perdona que te interrumpa. Me piden por aquí si podemos analizar Tesla, que de hecho la gran caída que tuvo por la presentación de resultados, creo que es importante sobre todo ver, de hecho es la primera que nos están pidiendo, si alguien se quiere animar más a pedirnos valores, lo iremos viendo para hacerlo, ¿vale? Pero Tesla, ¿qué opinión te da? Esos resultados que cae fuertemente con un gap a la baja, ahora está mostrando debilidad. Y te dejo ya con mi compañero José La Morena, pero adelante para analizar Tesla y darnos tu opinión, Víctor. Vale, aquí la tengo, sí. Aquí la tengo, vale. Bueno, no es de extrañar que Tesla no lo esté haciendo muy bien, pues tenemos una zona de doble techo en Tesla. Fijaros, aquí tenemos la zona de dos máximos en torno a los 218 que no han podido ser superados, ¿no? No han podido ser superados con tendencia alcista y que tenemos una pérdida de esta zona, ¿no? De estos 159. Claramente tenemos una acción que lo venía haciendo muy bien en el pasado, fijaros, en 2020. Son este tipo de acciones las que hay que tener durante años como 2020, donde la tendencia, donde la media de 30 sesiones es claramente positiva, donde el gráfico se va apoyando poco a poco, ¿no? De manera paulatina y donde nos va dejando descansos y oportunidades. Sin embargo, si nos fijamos en el último año, ya Tesla no destacaba tanto dentro del SP en estos últimos meses, en estos últimos trimestres. Sus resultados estaban siendo un poquito cuestionados, además, como la viabilidad de los coches eléctricos hoy en día, y eso le hacía perder muchísimo momentum. ¿Cómo medimos el momentum? Con este indicador de compra de fondos institucionales que usamos en Planeta Bolsa. Fijaros cómo los valles morados empezaban a peligrar, empezaban a mostrar una clara, no acumulación, sino distribución, y el haber perdido, fijaros, esta zona de los 180, que a mí me parecía básica, esos 179,50 perdidos, nos dejó un camino bastante maltrecho. Nos dio varias pistas más, nos dejó un doble techo en esta zona, nos ha vuelto a dejar un doble techo en esta nueva zona. Yo ahora mismo vigilaría, es un valor que desde luego ahora mismo no tendría en cartera, y vigilaría que en algún momento recuperase la zona de 160. Y a partir de 215 es la zona donde yo le empezaría a ver cierta mejoría. Hay que tener en cuenta que ahora mismo el Nasdaq, precisamente en valores tecnológicos, tenemos algunos otros como Meta, tenemos Microsoft, podemos ir analizando otros, que lo están haciendo mucho mejor y están aprovechando el tirón, ese momentum del índice. Yo creo que hay que sumarse a ese tipo de valores. Tesla, de momento, la dejaría descansar. Esperemos que vuelva a hacer máximos, esperemos que vuelva a demostrar fortaleza, porque seguramente lo va a volver a hacer, pero quizás no sea todavía su momento. Es mi opinión sobre Tesla, que bueno, como veis, lleva una caída importante en estos últimos meses. Bueno, Víctor, muy buenas noches, que no te he saludado yo, pero efectivamente aquí queda bicho Tesla. Les prometimos que había análisis hay. Y además de la mano de Víctor, que siempre es un gusto. Mirando, mañana, por cierto, estamos con Gabriel Montalto, el miércoles con Alberto Iturralde y Miguel Méndez. Pero mirando a los gráficos, que además tenemos el gustazo de tener con nosotros a Víctor y aprovechándole, hay quien pregunta por First Republic Bank también. Víctor, no sé si eso lo habéis tenido tiempo de mirar, si os lo han preguntado ya, pero ahí tenéis First Republic, pregunta también por el SP, no sé si lo habéis mirado también. Sí, vamos a mirar First Republic Bank, a ver qué aspecto tiene. Que debe venir, vamos, técnicamente ahora me dirás, pero desde luego en lo que al aspecto fundamental se refiere, sus buenos charcos atravesados en estos últimos tiempos, evidentemente First Republic, en particular tras la caída de SVB, de Silicon Valley Bank, que First Republic fue otro de esos bancos medianos en Estados Unidos, que se llevó, bueno, un fuerte golpe por las salidas de depósitos y que de facto en realidad detuvieron 2 veces la cotización, tuvieron que dotarlo de liquidez, etcétera, etcétera. Así que a día de hoy, bueno, las caídas se ven rápidos si los miramos desde un prisma muy abierto, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, José, la verdad que First Republic Bank nos dejaba un aspecto técnico complejo en 2022, como la mayoría de empresas en
en el SP. Eso sí que no es nada nuevo. Perdió la media, intentó varios rebotes al alza y no lo consiguió. Y en el último, pues bueno, ocurrió todo el tema y problema de confianza, de liquidez en el mercado norteamericano. Como ya sabéis, First Republic Bank no tiene colaterales, bonos de buena calidad para aportar a la ventana de liquidez que abrió la Fed. Por lo tanto, la gente que obviamente conocía la empresa estaba ya descontando más que de sobra que no iba a ser fácil que recuperase todas las pérdidas acometidas y se vio vista obviamente en el contagio. Hemos tenido una caída súper agresiva, muy agresiva. Ahora mismo la tenemos en 14,26 aproximadamente, a una media una distancia a la media del casi 40%, ¿no? 400%. Es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, probablemente, quizás, no vayamos más abajo ya de los 11, porque prácticamente el mercado ya ha descontado casi todo. Y lo que sí que es cierto es que desde este punto no me extrañaría ver algún rebote. Fijaos, es significativa la zona que nos ha dejado prácticamente de velas sin cuerpo, donde apenas se han intercambiado títulos, precisamente entre los 80 y 27 dólares, y por ahí podríamos empezar a buscar algunas zonas de resistencia, donde ya algunas personas, algunos inversores empiezan a pensar que son precios interesantes para deshacer quizás posiciones, bien de algunos días en swing para coger rebotes, o bien para intentar salir si es que la llevaban desde hace tiempo. Desde luego es una de las más perjudicadas desde el punto de vista de indicadores, muy mal. Aquí claramente podemos ver la salida de mano fuerte y bueno, mal aspecto para un título que le va a costar recuperar la tendencia alcista si es que vuelve, ¿no? Bueno, pues ahí queda ese análisis. Hombre, claro que le va... Era lógico, incluso, más allá del apartado técnico que nos sirve de confirmación, es verdad que desde un punto de vista fundamental, no sé si le gustarán más a unos o a otros, pero es verdad que es una entrada arriesgada, sobre todo habida cuenta de que los problemas incluso en la banca mediana, a pesar de lo que diga la Reserva Federal, no terminan de verse solventados en cuanto al punto de la confianza. Es verdad que sigue habiendo ahí muchísima incredulidad por parte de los propios inversores, sigue habiendo salidas de depósitos, como han revelado hoy mismo y como también hemos visto en Credit Suisse, así que bueno, vamos a ver qué tal y cómo se comporta, pero hay que ver también ese análisis desde Víctor Galán, Planeta Bolsa. Mirando, Víctor, más preguntas por Alibaba, comentan también en el chat, a ver si podemos echarle un vistazo y recordaros que sí, que efectivamente podéis preguntar, que algunos estáis, no sé si por qué sorprendidos, pero estamos analizando en directo en este cierre de Wall Street y de la mano de Víctor, que se presta maravillosamente a echarnos una mano y a poner esos gráficos para, bueno, pues para poder mirarlos y sobre todo para los fundamentalistas del trading técnico. Pues ahí está David echando un vistazo, perdón, Víctor, echando un vistazo, decía yo, a Alibaba. ¿Que lo tienes ya en pantalla? Sí, venga, echamos un vistazo a Alibaba. Efectivamente, mira, interesante en Alibaba dos cosas. Primero, ver dónde empiezan los problemas, porque si sabemos dónde empiezan a identificarse los problemas, vamos a saber ahora dónde se pueden empezar a identificar oportunidades en el caso de que las haya. Precisamente Alibaba pierde la media de 30 sesiones y fijaros el número de resistencias que nos hace a la media de 30. 1, 2, 3, 4 golpes, 5, 6, mientras el precio se desangra. Es un poco, no voy a comparar a Alibaba con Tesla, pero es un poco el momentum, ¿no?, del que siempre estamos hablando. Si las acciones no presentan un buen momentum, si no lo están haciendo bien, quizás es mejor esperar, apartarse de esos títulos, dejar que corrijan, todos tienen su fase de mercado, esta es una fase clara de declive, y ahora en lo que estamos en Alibaba, de manera objetiva, es en una clara zona de acumulación, porque el precio ya lo ha descontado todo. Aquí los inversores ya han salido... han puesto pies en polvorosa, ya nadie quiere tener estos títulos, ya no es tan hablado como venía hablándose prácticamente en 2022, casi fue el valor estrella. Y sin embargo, fijaos cómo nos está dejando una figura de acumulación de hombro, cabeza y un posible hombro. Es cierto que hemos perdido la media de 30 sesiones y, bueno, de momento no es una zona preocupante siempre que no perdamos los 79,4, ¿vale? Para quien lo preguntaba, los 79,4 es ese posible hombro que está construyendo derecho. Podría ser además una zona de stop en el caso de que superara los 122 dólares aproximadamente. Esa para mí es la zona donde Alibaba empieza a tener mejor aspecto. ¿Por qué?
porque va a empezar a enfrentar los máximos anuales. Y en un año no ha conseguido un precio más alto que lo que de momento son los 122. Si consigue esos 122, la veremos de nuevo volar hacia arriba y hacer nuevos máximos crecientes. Eso es la segunda cosa que queremos ver, máximos crecientes. Es decir, un mínimo que es superado o que queda un nuevo mínimo que queda mucho más alto que el anterior, que no es precisamente lo que veníamos teniendo con esta directriz bajista en el año de 2022. Y empezamos a ver cierta mejoría con respecto al SP. Es verdad que ahora hemos vuelto a perder esa zona, ¿no?, con ese Mansfield. Y es verdad que todavía, pues bueno, a los indicadores les falta un poquito de consistencia. El CPM de Javier Alfayate, también el CFI que lo utilizamos en Planeta Bolsa, empezamos a ver que empiezan a acumular dinero. Ahora sí se empieza a acumular de manera, de manera calmada, pero con movimiento, ¿no? Con bastante fortaleza, con bastante compra y con mucho dinero de por medio. Por tanto, yo creo que es un título que merece la pena vigilar, pero cuidado, porque necesitamos sí o sí que rompa esos $122. De lo contrario, sigue la zona de acumulación y no podemos dar por concluida esta fase y la nueva fase de rally, ¿no?, que es en la que esperamos o esperaríamos cogerla. Bueno, pregunta también creo que están preguntando por Coinbase. Bueno, gracias, Víctor. Lo primero esto. Te voy comentando, mientras comentamos algunas cosas, te comento un par más que andan preguntando y así por si los quieres ir preparando los gráficos. Preguntan por Coin, preguntan por Bed Bath & Beyond, que ya saben que en todo caso se ha declarado en bancarrota, esa empresa de hogar y decoración, porque tiene una deuda, bueno, de casi 5.500 millones de dólares, algo más de 5.200 por ser precisos, y porque no está siendo capaz de encontrar una forma de refinanciarlo. Así que se ha declarado en bancarrota, que no es lo mismo quebrar en Europa, por cierto, donde quiebras y quiebras, que hacerlo en Estados Unidos, donde esa figura lo que te permite es reestructurar pagos, buscar la fórmula de encontrar financiación, es decir, que esa quiebra no significa la desaparición de la compañía. Esta declaración en bancarrota le permite reestructurarse y vamos a ver si sanear las cuentas. Yo no sé si en ese sentido el análisis técnico va a ir también un poco detrás de lo que hoy el valor ha debido de ser un sufrimiento importante. Pero bueno, enseguida miramos eso. Teníamos también Coinbase, no sé cuál tienes puesta. Ah, mira, tienes las dos. pues la que quieras, Víctor. Bueno, con Coinbase, primeramente, de momento, aspecto negativo el que traía, ¿no?, desde prácticamente abril de 2021, donde cotizaba bastante más alto y ya ha visto cómo se ha depreciado de una manera significativa. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una superación de una media de 30 sesiones, empezamos a ver dinero. Si nos bajamos a un gráfico diario, porque este es verdad que tiene menos histórico, empezamos a ver claramente una zona de resistencia. La vamos a marcar para que la vean los espectadores, pero tenemos una clara zona de resistencia en los 88 dólares, donde primero nos dejaron un doji lápida. Es una vela donde entra muchísimo dinero, pero según entra en el día desaparece, o sea, lo que comúnmente llamamos una empapelada. Y fijaros aquí también una vela reversal, ¿no?, una vela en la que el día anterior ha habido una compra significativa importante, pero que también, en vez de ser perdida en el día, es perdida el día siguiente. Y apertura a la baja con ese gap y consecuente zona bajista lateral. Ahora mismo tenemos un soporte, para quien lo preguntara, en los 50,60. Además, todo este movimiento viene siendo una zona de Fibonacci de un primer impulso. Como veis, lo trazamos hasta casi los 88, donde precisamente se ha frenado en el 61,8. Se ha perdido ligeramente, fijaros, en estas últimas velas, perdió ligeramente esos 53, para ser exactos, pero lo recuperó en el día. Yo esperaría ahora mismo quizá la estrategia más interesante, pese a que en el largo plazo todavía la compañía se le ve muy débil, podría ser buscar un segundo impulso alcista si rompe los 88. Aunque insisto en que actualmente hay muchas acciones, y muchas en Europa y en Estados Unidos, que lo están haciendo mucho mejor, ¿no?, que este tipo de compañías. Para Bed Bath & Beyond tenemos un poco lo mismo. Si buscamos un gráfico, en este caso sí, semanal, vemos cómo la estructura se ha visto perjudicada durante todo 2022. Ya viene haciéndolo mal desde 2021. De hecho, el indicador de Mansfield nos muestra prácticamente desde julio de 2021. Acordaros, donde allí todavía las grandes tecnológicas florecían y donde había muchísimo dinero de la Fed incrustándose en el sistema, cómo venía haciéndolo ya mal, venía ya con problemas. Y siempre con rebotes a la media de 30 sesiones donde nos dejaba velas, dojis invertidas
con claras, pues bueno, empapeladas, venta de clientes institucionales probablemente a favor de los minoristas. Actualmente la tenemos muy lejos de la media. Dicho lo cual, no me extrañaría que una vez se ha alejado tanto tengamos algún rebote de muy corto plazo hacia el 1,78. Pero es una compañía, desde luego, que, como decíais, en Estados Unidos todavía al menos tiene opciones de reestructurarse, y el tiempo dirá si comienza a hacerlo mejor o, por el contrario, pues bueno, se va a la más absoluta bancarrota y nunca logra recuperar estos 0,29, estos 0,30. Lo que sí que es cierto es que en Europa todavía no han quebrado muchas empresas en este sentido, y mucho cuidado, porque cuando parece que los europeos hemos estado un poco jocosos con el tema de los bancos americanos y algunas compañías que lo han estado haciendo mal, pero veremos cuando nuestro sistema, que no es tan fuerte y robusto, es mucho más frágil, lo empieza a hacer mal, ¿no? Porque podríamos entrar en problemas. ¿Alguna pregunta más por el chat, José? Te estaba comentando yo si ese sector retail, el sector bancario, en fin, que no era solo el minorista o el intermediario el que sufría también en el viejo continente, que podíamos sufrir todos. Enseguida le echaremos un vistazo. Pero sí, mira, preguntan por Shopify por aquí y vale. Seguro, y voy chequeando algunas otras. Preguntan por el dólar, no sé si le has podido echar ya un vistazo. El dólar no, todavía no. Pues mira, si quieres empezamos por la moneda americana. Vale, bueno, empiezo simplemente un repaso rápido a Shopify. Venga, fantástico. Buen aspecto, porque me gusta. Después de lo que... Es un poco lo que le pasaba a Alibaba, Después de lo que ha hecho y de la caída que ha tenido, fijaros, zona de acumulación que primero intenta romper, vemos cómo los indicadores de compra de fondos institucionales comienzan a hacerlo mejor, y fijaros, como en esta última fase de acumulación empiezan a mostrar los indicadores que empieza a entrar dinero. Y en esa entrada de dinero estamos ahora. Estamos a punto de romper la media, ¿no? Precisamente de anual, los máximos anuales, y cerquita la media de 30 sesiones, en 42,40. Primera zona de parada, lo más lógico serían estos 39. Vemos unos máximos crecientes, lo cual nos invita a ser positivos, y además que empieza a hacerlo mejor que el mercado. Es este tipo de compañías que han estado muy castigadas en 2022 las que yo empiezo a ver con mucho más futuro, ¿no? Dentro del Nasdaq y dentro de estos índices tecnológicos, y que probablemente lo empiecen ahora sí a hacer mejor, ¿no? No antes, no en 2022, cuando todavía le quedaba caída, sino cuando estadísticamente y objetivamente nos ha dejado un suelo, y ahora sí empieza a mejorar de manera significativa, nos lo dice el gráfico. Y en cuanto al dólar, vamos a ver el euro dólar. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. En general, muchísima debilidad, ¿no? Del dólar, mucha debilidad con respecto al euro. Caída también en el dólar index. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues hemos visto un claro debilitamiento de la moneda americana durante todo 2022, y un repunte fuerte, precisamente por encima de esa media de 30 sesiones que cambia en el par euro-dólar, por encima ya de los 1,03, donde precisamente nosotros, al invertir en carteras algorítmicas de renta variable americana, decidimos empezar a cubrir. ¿Cuándo? Lo hicimos en el viernes del 18 de noviembre, en ese 1,03. De momento, esperanza positiva, ¿no? Porque seguimos cubriendo precisamente posiciones en las que vamos perdiendo por el propio dólar. Lo que está claro es que actualmente va camino de los 0,12, 0,13, 0,15, que son sus próximos máximos, eso sí, con resistencia y con apoyos en el 1,07, y esto no es otra cosa, ¿no?, que un poco la manera en la que se ha debilitado Estados Unidos, o mejor dicho, ha reducido su balance de la Fed mediante los repos inversos durante todo el año pasado. Durante ese momento se quitaron dólares del sistema, los que quedaron se cogieron muchísimo más valor y se apreciaron, pero ahora tenemos otra vez la nueva ventana de liquidez, y con la nueva ventana de liquidez volvemos a tener el mismo problema. Más dólares de nuevo al sistema, lo hemos comentado muchas veces. Se retiraron el año pasado 600.000 billones de dólares. Ahora, con estas nuevas ventanas de liquidez, añadimos al sistema otros 300.000. Eso no deja de ser bullish, eso no deja de ser alcista
a priori para medio plazo para las bolsas, y lo veíamos con algunos indicadores, y probablemente el dólar, mientras tenga esta repercusión y este aspecto, se siga debilitando. Además, ya hemos visto los aspectos socioeconómicos de que algunas potencias contrarias precisamente al G7, ¿no?, como los países BRICS, empiecen a dejar de ser tenedores de bonos del Tesoro americanos y que además empiecen a dejar de ser poseedores de muchos de los dólares, precisamente evitando que Estados Unidos no les tenga en jaque o con la soga al cuello y les tire cada vez que ciertas materias primas como petróleos, como algunas como cobre, oro, que se negocian precisamente en esa moneda, ¿no?, les creen esos shocks y esas pérdidas de valor precisamente por llevar una moneda que ellos no quieren, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo, superando, ojo, el 1,11, podríamos estar en una zona clara de rally alcista para el eurodólar y podrían significar más alzas. En nuestro caso, ya digo, divisa cubierta y bueno, caídas precisamente para el dólar index. Todo lo que, ahí está, decía yo, vamos viendo todo lo que también tiene que ver con el euro y el dólar, que ya que aprovechaban y preguntaban, pues ahí queda vista esa relación. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, un gusto. Nos vemos muchas más veces, pero siempre es un placer, como no puede ser de otra manera. Buenas noches y gracias. Echamos el cierre con esto a Wall Street. Abrazo fuerte. Un placer y muchas gracias a todos, José. Saludos a los oyentes. Echamos, decía yo, cierre a Wall Street, S&P, Dow Jones.